Dios te guarde. Gracias por compartir estos mensajes. Y gloria a Dios. Gracias de verdad por extender esta palabra hacia otras personas. Seguimos, Iglesia del Señor, con la última carta del apóstol Judas. ¿Ves? Dios nos inquietó mucho con el apóstol Judas. No es Judas Iscariote, ¿oyeron? Es Judas, el hermano de Jacobo. Y analicen que la carta de Judas es una carta de advertencia sobre los últimos tiempos. Y vamos a leer, es una carta de cortica. Recuerden que ni siquiera tiene capítulo, tiene versículo. Y el versículo 7, yo les compartí a ustedes 1, 2, 3, 4, 5 y hoy les quiero compartir el versículo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, o sea que no solamente fue Sodoma y Gomorra, también hubo juicio de Dios en otras ciudades, pero principalmente dice Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos habiendo fornificado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas, ¿por qué? Por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Ok? El título de este mensaje es Peligro, no te dejes cercar por Sodoma. Ojo, peligro, no te dejes cercar por Sodoma. Amén. Fíjate que da la sensación que el apóstol Judas les quería poner los pelos de punta a la iglesia. Porque si ustedes analizan los primeros versículos, son versículos que llenan, ¿qué le digo?, de estupor, de pánico. Porque Judas empieza a hablar, pone varios ejemplos del castigo de Dios desde un principio. Él por lo menos pone como ejemplo el mundo espiritual, cuando los ángeles se rebelaron y Dios los castigó. Recuerden que Dios los expulsó y fueron totalmente expulsados Satanás y sus demonios. Luego empieza a hablar de este castigo de las ciudades de Sodoma y Gomorra. En pocas palabras, empieza a hablar del castigo espiritual y empieza a hablar del castigo terrenal. Y el apóstol habla de una consecuencia del castigo y habla de una ciudad donde abundaba, bueno, supuestamente los prostíbulos. Y prácticamente ellos, sus pecados eran demasiado intensos. Veíamos, se dice pues que había muchas relaciones sexuales con el mismo sexo, se practicaban incesto. De hecho, las hijas de Lot, por eso tuvieron relaciones íntimas con su padre, porque para ellos era algo común de ver el incesto en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Se veían relaciones perversas con los niños, se veían relaciones con los animales. En pocas palabras, en estas ciudades el pecado no tenía límites. O sea, ¿cuál era el más admirado de esas regiones? El que se prostituía más. Ese era el más admirado. Y usted no se puede imaginar las enfermedades venéreas que había en esa época. Me imagino que eran muchísimas. En fin, era una descomposición moral que no tuvo precedente en esa época de la humanidad. Sin embargo, muchos se acuerdan de un gran intercesor de esa época, el hombre
un hombre llamado Abraham, a lo que nuestro padre lo miraba como su amigo. Y Abraham afirmaba esa amistad con Dios por medio de la fe. ¿Ok? Porque recuerden que a Abraham le dieron hasta un sinónimo del padre de la fe. Y Abraham creía ciegamente en todo lo que Dios le decía. Abraham nunca puso excusa, óyeme bien, Abraham nunca puso excusa a todo lo que Dios le mandaba. Nunca pongas excusa a lo que Dios demande en tu vida. Nunca. Cuando Dios te dice haz algo, aunque no veas nada, hazlo. Por eso, cuando tú tienes una fe firme, alegras el corazón de Dios. Por eso es que Dios miraba a Abraham como su amigo, porque Dios se sentía feliz en que Abraham sabía que todo lo que Dios hablaba era veraz, era verdadero. Y bueno, y sabes que sin embargo Abraham era un hombre muy tranquilo. Abraham era un hombre sobrio en sus decisiones. Sin embargo, Abraham se preocupó de ser un hombre tranquilo. Óyeme, se preocupó bastante al escuchar el mensaje de Dios. ¿Sabes cuál era el mensaje de Dios? Dice, mira, Abraham, yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Qué te parece? No puede ser, Señor. Sí, yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Señor, por eso empezó a interceder. Ustedes se acuerdan la historia de Abraham, ¿verdad? Señor, por lo menos 7 justos en esa ciudad. ¿Y qué le decía el Señor? Bueno, por amor a los 7 no los voy a destruir, pero no los hay. Señor, por amor a los 5. Y empezó Abraham a tratar de convencer a Dios que no destruyeron la ciudad, porque por lo menos 4 personas, y no había 4, ni 3, ni 2, solamente había uno, que era su sobrino Lot. Sabes que había mucha gente compenetrada con el pecado. Y el Señor decía, mira, por amor a los 5 no los voy a destruir, por amor a los 3 no los voy a destruir, pero por misericordia, digamos que por misericordia o la intercesión de Abraham, porque Lot tampoco no estaba muy bien que digamos, pero tuvo misericordia Dios de un justo llamado Lot. Lot también en parte se sentía angustiado al ver tantas acciones descabelladas en ese lugar. Dios solo se preocupó por este justo, donde decide dar una orden imperativa a los ángeles y le dice a los ángeles, miren, de manera inmediata sáquenme a Lot de esa ciudad. Bueno, y ustedes se conocen que los ángeles jalonean a este hombre, prácticamente lo jalan y lo sacan de una manera rápida de ese lugar donde se veía la maldad a diario. O sea, prácticamente Lot era un hombre abrumado, era un hombre deprimido, era un hombre acorralado por la maldad. Y hoy estamos viviendo eso. Hoy estamos cada día viendo la maldad que Lot veía en esa época. Es la misma que estamos viendo hoy. Si tú actúas de una manera distinta como está actuando la gente, te miran como raro, te miran como rara. Porque ese es el factor común de estos tiempos, que a las cosas malas le dicen buenas y a las cosas buenas le dicen malas. Y si damos cuenta, todos los días la maldad nos está acorralando. Y nos está acorralando tanto que hay muchos hijos de Dios totalmente alejados de su presencia. Las cosas del mundo nos distraen. La palabra nos aburre. La iglesia nos fastidia. Y eso es algo que no es físico, es espiritual. Amén. Entonces, así que los ángeles vinieron a buscar a Lot y de manera inmediata, óyeme bien,
este hombre, de ver tanta perversidad que había en ese lugar, prácticamente lo sacaron de manera rápida, pero hubo un problema que Lot, cuando los ángeles llegaron, óyeme bien, dicen que los habitantes de esa región se enamoraron de los ángeles. Cuando los habitantes de esa región vieron a que Lot había recibido, yo no sé si los ángeles eran modelos, pero que se ve de que eran preciosos, porque dicen que encerraron la casa de Lot y le dijo: Lot, saca a esos visitantes que queremos tener intimidad con ellos. A lo que Lot decía: no hagan eso, por favor, tomen a mis hijas si quieren. Imagínense. Y al ver la actitud de estos hombres perversos, dijeron: oye, tú forastero, ¿qué te crees tú? Tú que vienes de otra región, no vas a mandar a nosotros aquí. Y se le vinieron encima a Lot. Y gloria a Dios que los ángeles metieron la mano y enviaron un poder para perturbar la visión de ellos, porque ellos quedaron como ciegos. Y Lot, al ver ese infortunio de esta gente, decidió darle a sus hijas, pero ellos para nada le importaban las hijas. Ellos querían tener intimidad con los ángeles, y de esa manera ellos recibieron, aleluya, prácticamente fueron nublados sus ojos. Le fueron nublados a los ojos estos promiscuos. Y dijeron los ángeles a Lot: no hay tiempo que perder. Tienes que salir de aquí, porque Dios va a mandar un juicio sobre esta ciudad. Huye con los tuyos, no mires hacia atrás, porque grande es el pecado de esta ciudad. Así que sus malos actos han llegado a los oídos de Dios, y Dios no soporta esas actitudes de ellos. Bueno, y ustedes conocen la historia. Vino el juicio como tal, sin que la mayoría de los habitantes de Sodoma supiera qué era lo que había de acontecer. El castigo los tomó por sorpresa. ¿Cuál era la sorpresa? El juicio de Dios. Oye, no tuvieron tiempo para huir hacia otro lado, porque el fuego se extendió de manera rápida y de manera inmediata. Los consumió a todos. No se sabe con certeza qué mandó Dios del cielo. Algunos dicen que fueron meteoritos, otros dicen que fueron rayos que cayeron al suelo, y el suelo de esa región en su profundidad tenía alta combustión, y de ahí que se propagó el fuego de manera rápida. Lot se salvó, pero la mujer no entendió la advertencia de los ángeles. Amén. Amén. Y hoy Dios nos está advirtiendo que no podemos estar jugando con las cosas del mundo, con las cosas de la iglesia, porque Dios nos está hablando. Es un versículo duro pero vale la pena tocarlo, porque es un momento en que Dios nos está diciendo algo. Las cosas de Dios tienen cosas hermosas, pero también tienen cosas que nos llaman la atención. Y a mí también me está llamando la atención, porque no crean que Dios les habla a ustedes, también me habla a mí. ¿Y qué es lo que les quiero yo decir en esta mañana? Bueno, hay algo en que tú y yo tenemos que pensar, y es que, ¿qué pasó con la mujer de Lot? ¿Por qué la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal? ¿Qué hizo ella? ¿Y qué no debemos hacer nosotros cuando venga el juicio? Porque el juicio viene. Dile al que está al lado: el juicio viene, dile. El juicio viene. Nadie se va a escapar. Eso está a la vuelta de la esquina. El fin viene. La venida de Cristo viene. Y hermano, la iglesia está dormida. La iglesia no está preparada. En los Estados Unidos, iglesia cerrada. En Europa, ni se diga. Y en América Latina el enemigo está bombardeando y dice: me voy a llevar. Yo no me voy a ir solo, yo me tengo que llevar a muchos escogidos.
Pero nosotros tenemos que tener la fuerza de Dios. Porque la Biblia dice que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Tú tienes que reprender, tú tienes que orar. Esas actitudes que hay en tu vida no son tuyas. Fíjate que pasó algo extraño el jueves con alguien que estaba escuchando y dice que le fastidió y apagó. Claro, ella misma me lo dijo. Pero son ¿qué? Ataques espirituales. Porque acababa de salir de una liberación esa mujer. Y el enemigo no quiere que tú escuches la palabra. Y el enemigo tú quieres que te alejes de la palabra del Señor. Pero ¿sabes qué? Me llama la atención que la mujer de Lot no entendió la advertencia de los ángeles. A lo mejor esta mujer pensó, quiero ver por última vez algo que yo amo y que sé que nunca más lo vuelvo a ver. Eso a lo mejor lo pensó ella. Porque los ángeles dijeron, miren, se van. Pero hay cuidadito ustedes que miren hacia atrás. La pregunta es, ¿qué le sucedió a ella? Porque Cristo dijo también, todo aquel que quiera seguirme no es digno de tomar su arado y mirar hacia atrás. ¡Wow! Hay cosas que nos van a poner a tambalear. Hay cosas que nos van a decir, ¿qué hago? Decide. Cuando en la tentación, óyeme, siempre va a estar detrás de ti abrazándote. ¿Sabes qué es lo más triste? Que muchos cristianos han escuchado la voz de la serpiente más que la voz de Dios. Y la serpiente sabe seducir, porque la serpiente sabe usar la verdad. Y muchos creen que es la verdad. Y cuando toma una decisión se da cuenta que detrás de esa verdad hay un engaño. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta mujer de Lot? ¿Qué pasó? ¿Qué no tenemos tú y yo que hacer? Primer punto. ¿Qué fue lo? ¿Por qué Dios? Porque se ve como algo severo. Porque Dios la convirtió en una estatua de sal. Bueno, el primer acto, que quizás, o es algo hipotético, pero es algo casi seguro, es que el primer acto fue un acto de desobediencia. Diga conmigo, acto de desobediencia. Primer punto. Fíjate que cuando Dios nos hace una advertencia de manera inmediata, nos tenemos que alejar de todo aquello que te haga tropezar. Dile al que está al lado, aléjate de todo aquello que te haga tropezar. Y si son las muy así, aléjate de todo aquello que te haga tropezar. Mira, si tú contemplas el pecado por varios segundos, tarde o temprano, el pecado atrapa tu pensamiento. ¿Ok? Te seduce y luego te manda a que ejecutes. Y luego de la ejecución, ¿qué viene? El placer. Pero después el placer, ¿qué viene? El dolor. El dolor. La decepción, el trauma y hasta la depresión. La mujer de Lot, óyeme bien, físicamente salió de ahí, pero su corazón se quedó ahí. Tú físicamente puedes estar aquí en la iglesia, pero ¿dónde está tu corazón ahora? ¿Por dónde anda tu corazón? ¿Por dónde andan tus pensamientos? Porque podemos estar en la iglesia y yo puedo estar contemplando el pecado en mi mente, ¿o no? Claro que sí. Porque lo he escuchado y algunos lo han vivido, casi todo. Es una lucha. Ninguno aquí es ángeles. No estamos en medio de ángeles, estamos con personas de carne y hueso. Y desde que tú te convertiste al Señor, el enemigo dijo, wow, te apartaste del combo mío, pero ahora te voy a atacar porque tú eres el combo contrario. Si tú te has preguntado, oye, desde que yo entré al cristianismo, todo es lucha, todo es pelea, cuando no es enfermedad, entonces no hay plata, si no hay plata, entonces hay problemas con la gente, con la iglesia, en la empresa, en el negocio. ¿Sabes por qué? Porque ya tú eres del otro bando. Así es. Por eso Jesús nos dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. O sea, si vas a entrar al reino de los cielos, te tengo una buena noticia, vas a entrar con una cruz cargándola.
Amén. Entonces, fíjate que la mujer de Lot se quedó allí porque ella aún seguía enamorada de Sodoma, más que la voz de Dios. Ella se enamoró más de Sodoma que escuchar la voz de Dios. O sea, su actitud reflejaba que los planes de Dios no les parecía nada interesante. Tremendo. Oye, si los planes de Dios no te parecen nada interesantes, entonces hay que pellizcarse. Cuando alguien, a mí me preocupan los pastores hoy en día buscando política. O Dios te llamó pastor o Dios te llamó a política. Una cosa no va con la otra. Total. Billy Graham, un famoso predicador en los Estados Unidos, le propusieron ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y sabe qué dijo Billy? Yo no me voy a rebajar de ser un ministro de Dios a ser por lo menos algún día presidente de los Estados Unidos. ¡Qué lindo! Da tristeza. Da tristeza en cómo los líderes hoy en día están seducidos por la política, como que van a cambiar el país. Y pueden que sea una parte, sí, pero wow, en la olla que se van a meter, una sola golondrina no hace verano. Podría. Así que estamos escuchando, a veces los planes de Dios no nos parecen nada interesantes. Y yo les dije a ustedes un sueño que yo tuve. ¿Se acuerdan de un sueño que yo tuve que yo les dije que Dios me escribió? Y que alguien me decía, pastor, aquí Dios le manda una carta. Y yo no recuerdo qué decía la carta, solo tenían cinco líneas. Pero recuerdo la última que me decía, no abandones a mi rebaño. ¿Ustedes qué piensan? Amén. Amén. Que algo el enemigo me va a proponer algo que se vea, ¿qué te digo? Algo interesante, algo de mucho dinero. Y él a veces me habla, porque el enemigo le habla a uno. Le propongo algo mejor, que eso fue lo que le propuso a Eva. Y muchas veces la iglesia tiene los oídos de Eva. Y tenemos que sacudirnos. Decir, Señor, ayúdame. Que no me vaya a pasar como la mujer de Lot. Fíjate que la mujer de Lot no volvió simplemente no hizo algo simple, una mirada atrás. Parece poca cosa, pero solo Dios conocía la intensidad de su pecado. Abraham también miró a Sodoma. En Génesis 19 del 27 al 28 dice que Abraham miró a Sodoma. Pero ¿qué diferencia había en la mirada de Abraham y la mirada de la mujer de Lot? Porque se ve como injusto. Ya el pastor, pero Abraham también miró a Sodoma y no le pasó nada. Lo que pasa es que la mirada de Abraham era como un testigo del juicio de Dios. Mientras para la mujer de Lot había en ella nostalgia. No había en ella, todavía en ella había placer por esa mirada hacia Sodoma, era de dolor, de nostalgia. Tú no tienes que tener nostalgia por el pecado. Tú no tienes que tener emociones confundidas por tu pasado. Lo que pasó, pasó. Dile el que está al lado, lo que pasó, pasó. Háblale el que está al lado, ya está Dios Ángel. Amén. Amén. No desobedezca la voz de Dios. Ella desobedeció la voz de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Aquí hay gente valiente que el enemigo le ha propuesto cosas y no han cedido. Yo las bendigo y los bendigo a ustedes. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios.
Esta mujer miraba de manera nostálgica a Sodoma, como diciendo, esto no puede ser, me parece algo injusto de Dios. Y de pronto tú amas a alguien. Yo me reservo el nombre de esa persona, pero había una jovencita que no quería congregarse aquí porque había a alguien que ella amaba, donde practicaba algo inusual, no voy a decir qué tipo de pecado, y eso no la dejaba acercar a Dios, porque según ella decía que Dios era injusto por castigar ese tipo de actitud en ese familiar que ella amaba. Yo lo único que le dije, bueno, tú tienes algo a favor, la oración, porque Dios cambia aún lo torcido y endereza lo que está torcido. Amén. Y decirle que Dios tenga misericordia y que la toque, porque ahí me estás hablando tú de que el Dios que tú aparentemente crees no tiene poder para transformar la vida de tu familia, de esa persona que tú amas. Así que gloria a Dios. Dios va a obrar, va a transformar cosas en tu familia, familiares, amigos, vecinos. Aquel, aunque lo consideras como tu enemigo, se va a convertir en tu mejor amigo aunque no lo creas. Dios lo puede hacer. Número 2. Entonces el primer acto de la mujer de Lot fue un acto de desobediencia. El segundo acto fue un acto de incredulidad. Diga conmigo, un acto de incredulidad. Acto de incredulidad. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Fíjate que la incredulidad es algo que le disgusta a Dios. Y a veces le disgusta tanto a Dios que Dios castiga la incredulidad le da como un castigo severo. Impresionante. Mira, fue tanta la dureza del corazón de esta mujer que aún Jesús, oye, me la puso como ejemplo. Vamos a buscar Lucas 17, del 32 al 33. ¿Qué dice Lucho? Y dicho esto, iba delante. No, Lucas 17, del 32 al 33. Ahí está. ¿Qué dice? Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. 33, Luis. Cualquiera que procurare salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que la perdiere, la salvará. ¡Wow! Puso el... No cogió Jesús a otro rebelde, sino a la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot, de que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. ¿Sabe que en la mujer de Lot había demasiada mundanalidad? Sodoma es un tipo del mundo. La mujer de Lot, a pesar de que estaba casada con un hombre justo, ella tenía que ser ejemplo a su vecina. Ella tenía que dar el testimonio de todo lo que Dios había hecho con ellos desde la separación de Abraham. Recuerden que ellos se separaron de Abraham porque había mucho ganado. Y ella debía dar testimonio a las vecinas, decir, mire, Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido, nos ha multiplicado, y Dios va a ser bueno contigo porque este es el año de la multiplicación para ti. Tú tienes que dar testimonio. Pero no para que te pierdas en la iglesia, es para que aún te consagres con las cosas del Señor. Y esta mujer, la mujer de Lot, en vez de dar testimonio de lo que Dios había hecho con su esposo Job, en vez de hablar de las maravillas de Dios, da la impresión que le impresionaba era el mal testimonio de las vecinas. En pocas palabras, esta mujer acompañó a Lot y a sus hijas hasta cierto punto. Quizás empezó bien, pero lo que había en Sodoma y Gomorra la vislumbró. Ojo que el enemigo sabe hacer paquetes especiales. Ojo que el enemigo, cuidado, te manda un paquete chileno a tu casa, con lazo y todo, y perfume, y el que más te gusta. Y tú, ¡ay, qué rico huele! Este es de Dios, este es de Dios. Porque he visto, esto es de Dios, pastores. Dios mío. Fíjate que esta mujer fue incrédula.
al nuevo plan que Dios tenía para ella y su familia. Oye, escucha, tenemos que ser celosos con los planes que Dios tiene para nuestra vida y nuestra familia. Muchos cristianos prefieren escuchar los planes de la serpiente y sus planes terminan en ruina. Hermano, aunque los planes de Dios al principio le incomoden, porque a veces los planes de Dios incomodan, a veces no nos gusta, pero incomoda. Pero ¿sabes qué? Al final vas a disfrutar la dicha de ese plan que Dios tiene en tu vida. Amén. Jeremías 29:11, ¿qué dice? Yo sé los planes que Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, pensamiento de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes anhelan. Los planes de Dios no entristecen, dan alegría, dan paz, dan libertad. Lo que es del mundo, lo que aparentemente al principio te da placer al principio, pero después que te sientes esclavo. Y estamos en tiempos de Sodoma. El tiempo de la maldad cada día está proliferando. No hay tiempo de enamorarse de las cosas de Sodoma. Sodoma tipifica que el mundo, sus deseos, sus bajas pasiones, que Dios guarda a los jóvenes y a los que están solteros. Amén. No es fácil. Tercer punto y el último, fue un acto de concupiscencia. La mujer de Lot fue un acto de concupiscencia. La concupiscencia es el apetito y deseo desordenado de los placeres pecaminosos. Santiago 1, versículos 13 y 14, Nuri, por favor. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Miren, no todo es el diablo. No es que el diablo, pastor, me tentó. No es que el diablo, sí, el diablo tiente, pero muchas veces la carne. Muchas veces la carne nos seduce. Muchas veces la carne nos controla. Y ahí es donde tenemos que decirle: Señor, ayúdame. Por favor, Espíritu Santo. No es fácil caminar en el Espíritu. Cuando yo digo que no es fácil caminar en el Espíritu, no piensa usted que es caminar en el aire así como fantasma, no. Cuando yo estoy hablando de caminar en el Espíritu, estoy hablando del fruto del Espíritu Santo. Cuando tú te llenes amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, ese es caminar en el Espíritu. Que cuando te saquen la lengua y te hagan mofa, tú digas: Dios te bendiga. Que cuando te pise un callo bien chiquitico en el dedo más pequeño y te pise, en vez de decir una mala palabra, quiero darte un abrazo. ¿Eso no es fácil? ¿O no? O que se metan con uno de tus hijos o tus hijas. Ay, Dios mío. No es fácil. Entonces, esta mujer, el cristiano, óyeme bien, no debe esperar que los tentáculos del mundo lo abandonen. Más bien, él debe abandonar las cosas del mundo. Son dos cosas distintas. Te lo voy a repetir. El cristiano no debe esperar que los tentáculos del mundo lo abandonen. Más bien, él debe abandonar las cosas del mundo por virtud de la comunión con las cosas de allá arriba. Hay algo que tú y yo tenemos que estar despiertos, y es tener comunión con las cosas de allá arriba, con el Padre. Lot y su esposa dejaban mucho que decir.
En el relato de Génesis 19, vemos a Lot sentado en la puerta de Sodoma. Oye, estaba sentado en la puerta de Sodoma. ¿Y qué implica eso? Bueno, implica que ahí se sentaban los grandes negociantes, porque las ciudades eran amuralladas. Y los que estaban sentados en la puerta eran los que hacían negocios, los grandes inversionistas. Y Lot era uno de los que estaba sentado ahí. ¿Ok? O sea, que le iba, ¿qué? Súper bien. Y hay gente que piensa porque está en medio del pecado y le va súper bien. Es que Dios está conmigo, mira, estoy bendecido por todas partes. ¡Mentira! Mira el carro lindo que me dio. Yo termino un empleo y me aparece otro. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Quién dijo que Dios está contigo porque te sale todo bien y que todo te está saliendo en abundancia? Mentira. Porque el hombre rico no entendió lo que Dios le dijo y se echó hacia atrás, no le gustó. Porque muchas veces queremos normatividades a nuestra manera. Queremos que Dios se acomode. Es que el estilo de vida que estoy manejando está bien porque Dios no me ha hecho nada. Eso crees tú. Eso crees tú. Y este hombre estaba en la puerta de Sodoma, chévere, buenas relaciones, dinero para arriba, dólares, euros, todo era negocio. Bitcoin, mejor dicho, ¿no, Mario? Y claro, la esposa, al tener un hombre reconocido con dinero, con fama, ella estaba tan bien, a ella le gustaba la buena vida, vivía súper bien. O sea, la importancia del buen nombre de su esposo, para ella era una dicha. Para ella era una dicha. Porque el nombre de su esposo era rimbombante en esa ciudad. No le importaba a ellos qué estaba sucediendo en la ciudad, pero después que el plato o la comida, la cuchara estuviera bien todos los días, lo demás no me interesaba. Tremendo. Después que la economía esté bien, lo demás no me importa. Me llama la atención. Oye, miren, ojo, esto es para ti y para mí. Esto es clave. Yo creo que esto es el punto principal. Tú no sabes cómo comenzó Lot a ser bendecido. Él primero hacía tiendas lejos de Sodoma. Oye, ponía pequeñas tiendas lejos de Sodoma. Y él le iba bien. Pero ¿qué hacía? En el camino se encontraba con gente de Sodoma. Y le decían, hey, ¿tú qué haces aquí? Tú no sabes que allá en Sodoma te puede ir súper mejor, te puede ir súper bien. ¿Cómo así? Y sabes que él poco a poco, diga conmigo, poco a poco, fue acercando la tienda a Sodoma. Al final penetró a Sodoma. O sea, ¿qué te quiero decir todo esto, iglesia? En que así comienza el pecado en tu vida. El pecado comienza como el primer intento. Uno. Y dice, wow. Y tú todavía estás agarrada con Dios. Y después te acercas más cuando el pecado te abraza tanto que ya tú no te puedes soltar. Es como una adicción. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Lot le gustó tanto el billete, le gustó tanto el dinero silencioso, que este hombre no se dio cuenta cuando estaba en las entrañas de Sodoma. Penetró en la ciudad y se convirtió, óyeme bien, en uno de los hombres más influyentes. Y ojo, cuando nos acerquemos poco a poco a los procesos de Dios, cuando la bendición de Dios está cerca, óyeme bien, muchas veces el enemigo es tan sutil que pones palabras buenas en la gente para que poco a poco nos vayamos acercando a los peligros de las cosas del mundo. Ojo lo que te estoy diciendo. Cuando el proceso tuyo está pronto para culminar, que Dios dice, este hijo mío, esta hija mía ya está lista para recibir la bendición. ¿Sabes qué hace el enemigo? Pone gente cerca y te empieza a decir cosas bonitas para que tú te salgas del proceso de Dios. Y de pronto pierdes la bendición al final. Ha pasado. Ha pasado. ¿No le pasó a Saúl? Saúl ya no estaba escogido por Dios.
¿Y qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Saúl cuando vio que Samuel no llegaba? ¿Y qué le decían los hombres? Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Estaba presionado, nos vamos. Tú puedes hacer el sacrificio, no importa que Samuel no esté aquí. Hazlo tú, tú eres el rey, tú mandas sobre él. ¿Y qué hizo Saúl? Hizo algo que no le correspondía. Y ahí cuando él empezó a sacrificar cosas que no le tocaba a él sino a Samuel, empezó el reino de Saúl a tambalearse y se arruinó Saúl. Hay gente que te va a presionar. Hay gente que te va a empujar a Sodoma. Hay gente que te va a hablar hasta de parte de Dios, cosas que Dios no ha mandado. Y cosas que te van a llevar a la ruina. Y cosas que aparentemente se ven mejores y hasta más bonitas. Porque Sodoma es una ciudad bonita. Sodoma es una ciudad próspera. Sodoma había quizás restaurantes, buenos lugares, pero era una ciudad promiscua. Y muchas veces tenemos que mirar con quién estamos negociando. Muchas veces tenemos que mirar qué negocio nos están proponiendo. Amén. Amén. Ok, al final Lot se convirtió en un hombre influyente. Ojo, que cuando tú y yo nos estemos acercando a los procesos de Dios, tenemos que tener los oídos quién nos está hablando. A veces, cuando estamos cerca de la bendición de Dios, escuchamos voces extrañas. Mira, es evidente que Lot y su esposa no rompieron su relación con el ámbito pecaminoso que había en esa ciudad. Permitieron que sus hijas se comprometieran con los sodomitas. E incluso vacilaron cuando los ángeles les insistían que huyeran. Esta familia dudó. Los ángeles decían, vamos, vamos. Ay, no, que la alfombra persa que tengo en la sala. Ay, no, que el cuadro. Tremendo. O sea, habían fuertes lazos que las ataban a sus posesiones y a la riqueza de Sodoma. El Señor nos dice que no nos comprometamos con el mundo y no permitamos que los placeres del mundo nublen la visión de Dios. Diga conmigo, yo no voy a permitir que el mundo nuble la visión de Dios en mi vida. Nuble la visión de Dios en mi vida. Iglesia, no permitas que los placeres nos lleven en direcciones contrarias a la voluntad de Dios. Fíjate que el Señor Jesús nos exhorta a recordar a la mujer de Lot en cuanto a su compromiso con el mundo. O sea, la dirección de su mirada, su mente y su corazón nos insta a poner nuestros ojos en lo que vale la pena. Es decir, que en los negocios del Padre y no en los negocios del mundo. O sea, la mirada de ella no tenemos que nosotros tomarlas como ejemplo. Nosotros tenemos que poner la mirada de una manera diferente y de una dirección diferente. No mirando a las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. ¿Ok? Entonces, ojo, ojo. A veces no todo es pecaminoso con la carne, no. A veces el mundo tiene cosas pecaminosas que nos amarran. No nos sueltan, no nos dejan ser libres. ¿Sabes qué dice Hebreos 13:5? ¿Alguien sabe lo que dice Hebreos 13:5? Miren lo que dice Hebreos 13:5 para que eso es para que lo guardes para toda tu vida. Dice, y lo dice el libro de los Hebreos, dice, no vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen. Recuerden además que el Señor dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¿Qué te parece? No se preocupen, dice así la nueva, creo que es la versión Jubileo 2000. No se preocupen en tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen. Recuerden lo que Jesús dijo, jamás los dejaré y jamás los abandonaré. No te tienes por qué cargar porque no compraste una rofita ahora en diciembre. ¿Cierto, Sharon? Claro. No, que no tengo zapatos nuevos. Bueno, ilústrelo. ¿Cómo es la palabra? Lústrelo. Lústrelo, límpielo. Después que no estén rotos, buena presentación.
Ay, pastor, pero la misma camisa, plánchela, ahí tiene buen perfume y coloca, después que no te rota, póngasela. ¿O no, Mario? Ahora se usan los rotos. ¿Sí o no? Claro. Sí. ¿Y a quién le estás modelando? ¿Sí o no? Entonces tenemos que no dejarnos perturbar. Ustedes vieron cómo estaba diciendo. Un mes muy ansioso, la gente ansiosa. La locura que yo vi en la 49C con 92, donde los carros del desespero que habían se montaban en los bordillos de las casas. Y yo, Dios mío, esta es la debacle, decía yo. ¡Qué barbaridad! Y si usted no comió un buñuelito o pudincito el 24 de enero, usted se va a amargar la vida por eso. ¿De dónde sacan ustedes esa idea que Cristo dijo que había que poner buñuelito para yo andar contento? Déjense esas cosas. Natilla, ¿cierto? Entonces tenemos que cambiar. Esos son modelos de Sodoma. Ay, es que yo ando amargado porque no tengo plata. ¿Quién te dijo eso? Los hijos de Dios. Pablo lo decía, ¿o no? Cualquiera que sea mi situación he aprendido a contentarme con ellos. ¿Ok? Estamos de paso. Digan que estamos de paso. Baja la guardia. Una vez yo me acuerdo que tuve un sueño. Y en el sueño yo era ligero. Y ahí había un médico. Y el médico era Jesucristo. ¿Sabes qué me dijo? Relájate. Y me di cuenta que yo andaba acelerado. Y es lo mismo que te dice el Señor hoy. Te dice, relájate. Dile que está al lado. Relájate. Bueno, dígamelo a mí. Ahora, para terminar, el Señor Jesús nos revela dos cosas importantes. Nos revela dos cosas importantes. ¿Ok? Para tenerlas siempre presentes. Dos cosas. Una, fíjate lo que hace Dios. Como está el reino de los cielos y Sodoma aquí en la tierra, el Señor hace dos cosas. El Señor insiste, oye, en el corazón del hombre. ¿Cuál es la insistencia de Dios con nosotros y con el hombre? Que coloque el gobierno de Dios como el primer lugar en su vida. Ya. O sea, que le dé el valor más importante, porque siempre, grábate esto, el gobierno de Dios siempre será un gobierno inmutable y un gobierno que jamás, nunca tendrá fin. Amén. Eso es con nosotros y con los que están peleando allá, que sí, que no, que me voy a la iglesia, que sí, que no. Eso es lo que Dios insiste. Siempre ten presente eso. Tú no sabes por qué las cosas en tu casa se dañan. Porque son perecederas. Así de sencillo. Puedes tener el televisor de buena marca, de 40 y tantos pulgadas, pero algún día se te va a dañar. Lo mismo la ropa. ¿Ok? El carro. ¿O no, Mario? O sea, lo que Dios nos está diciendo es, todo lo que tú tienes es temporal, lo mío es eterno. Número 2, le revela al hombre el corazón que tener amor por este mundo es amar la vanidad y la naturaleza perecedera de un sistema llena de corrompimiento. Eso es lo que yo te estoy dando, esos ejemplos. El tú amar a este mundo, estás amando la vanidad y la naturaleza perecedera de este sistema lleno de corrompimiento. Por eso no te satisface. Por eso tú compras un vestido, Diana, y a los 6, 7 meses que le pasa al vestido, ya no te llama la atención como antes, quieres otro. Amén. ¿A cuánto les habló el Señor? Amén. No te dejes cercar por Sodoma. Cuando te hablo de Sodoma, te estoy hablando de todo lo malo que tiene este mundo. A veces comparamos a Sodoma
con las promiscuidades sexuales, pero a veces las cosas temporales nos amargan la vida. A veces la gente, mira, ayer leí algo en esta semana muy lindo. Cuando alguien se va de tu lado es porque es un ciclo que ya se ha cerrado. Porque a veces nos amargamos la vida si alguien se va, si tu mejor amigo se va, si tu mejor amiga se va, si tu esposo, bueno, ahí sí ya la cosa es diferente. Pero hay personas, fíjate que Lot se separó de Abraham y Abraham no se amargó la vida. Porque cada uno cumple su ciclo. A Lot le fue mal, a Abraham le fue bien. A veces cuando alguien se nos va, ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Yo soy de malo. No, hay vínculos que Dios cierra. Yo no sé por qué estoy diciendo eso, pero no todas las veces. Y si tienen un amigo desde infancia, gloria a Dios, eso se ve hoy en día escaso, pero es importante. Que nada que perezca en este mundo te amargue la vida. Diga el que está al lado, que nada en este mundo pasajero te amargue la vida. Dale un aplauso al Señor.